La historia de Hércules comienza con Zeus, el rey de los dioses, y Alcmena, una mortal de extraordinaria belleza y nobleza. Alcmena era esposa de Anfitrión, un valiente guerrero tebano, pero su destino cambiaría para siempre cuando Zeus, fascinado por su hermosura, decidió acercarse a ella. Conociendo el honor y la fidelidad de la mujer, el dios recurrió a un ardid. Adoptó la forma de su esposo y prolongó la noche 3 veces más de lo normal para disfrutar de su compañía. De esta unión nació un niño excepcional, destinado a ser el más grande de todos los héroes. Pero no todos estaban contentos con su nacimiento. Hera, la esposa de Zeus, descubrió la infidelidad de su esposo y, como tantas veces antes, desató su furia no sobre él, sino sobre el hijo nacido de su engaño. Decidida a impedir que Hércules alcanzara la gloria, urdió un plan desde el momento en que supo de su existencia. A través de su influencia divina, retrasó el nacimiento del niño y permitió que otro descendiente de Zeus, Euristeo, naciera primero, asegurando así que él se convirtiera en rey en lugar de Hércules. Pero esto no era suficiente para la diosa. Una noche, mientras Alcmena dormía, Hera envió 2 enormes serpientes al lecho del niño con la intención de matarlo. Sus escamas brillaban a la luz de la luna y sus ojos ardían con un fuego malicioso. Se deslizaron sigilosamente hasta la cuna, sus colmillos preparados para inyectar su veneno. Pero lo que ocurrió después fue inesperado para todos. Cuando las serpientes intentaron atacarlo, el joven Hércules, aún en su cuna, reaccionó con una fuerza inimaginable para un bebé. Con sus pequeñas pero poderosas manos, atrapó a las criaturas por el cuello y las estranguló con facilidad, dejando sus cuerpos inertes sobre la tela del lecho. Al escuchar el ruido, Alcmena y Anfitrión corrieron a la habitación, solo para encontrar a su hijo jugando con los cuerpos sin vida de los monstruos, riendo como si fuera un simple juego. Este evento fue una revelación. No cabía duda de que Hércules no era un simple mortal. Desde su nacimiento había sido bendecido y condenado con una fuerza descomunal. Aquel acto, más que salvar su vida, fue el primer indicio de que su destino estaba escrito con hazañas épicas. Sin embargo, Hera no se daría por vencida tan fácilmente. A lo largo de su vida, la diosa encontraría nuevas formas de castigarlo y hacer que sufriera por los pecados de su padre. A lo largo de su vida, Hércules logró consolidarse como un gran guerrero. Su fuerza sobrehumana lo llevó a ser admirado en toda Grecia, y su nobleza le permitió ganarse el respeto de dioses y mortales. No solo destacaba por su poder, sino también por su liderazgo y valentía. Con el tiempo, encontró la felicidad al casarse con la hermosa princesa Mégara, con quien tuvo varios hijos. Por un momento, pareció que su destino, marcado por el sufrimiento, le daba un respiro. Pero la venganza de Hera aún no había terminado. La diosa, aún llena de odio, tramó una de sus peores artimañas. Decidida a destruir al héroe no con monstruos ni pruebas físicas, sino con un tormento que lo acompañaría para siempre, lanzó sobre él un hechizo de locura. En un instante, la mente de Hércules quedó atrapada en un delirio aterrador. Su percepción de la realidad se distorsionó. Su cuerpo se estremeció con furia incontrolable, y ante sus ojos, sus seres queridos se convirtieron en enemigos mortales. Lo que ocurrió después fue una de las tragedias más desgarradoras de la mitología. En su frenesí, Hércules, el más grande de los héroes, masacró a su propia familia. Creyendo que combatía a terribles enemigos, blandió su garrote y espada sin piedad. Cuando la neblina de su locura se disipó, el horror de la realidad cayó sobre él como una carga insoportable. Frente a él, los cuerpos sin vida de Mégara y sus hijos yacían en el suelo. El gran Hércules, invencible en batalla, ahora se encontraba de rodillas, quebrado por un dolor que ningún enemigo había logrado infligirle. Consumido por la culpa y el remordimiento, Hércules vagó sin rumbo. Buscó respuestas, buscó redención, pero ningún castigo parecía suficiente para aliviar su dolor. En su desesperación, decidió consultar al oráculo de Delfos, la voz de los dioses en la tierra. Solo él podría guiarlo hacia la expiación de su crimen. En el santuario sagrado, la pitonisa habló en nombre de Apolo. Su destino aún no estaba sellado, pero debía pagar un alto precio por sus pecados. Su penitencia sería servir al rey Euristeo, un monarca cobarde y ambicioso que nunca había ocultado su desprecio hacia él. No bastaba con la humillación de estar bajo sus órdenes.
Euristeo le impondría las tareas más inhumanas jamás concebidas. 12 pruebas imposibles, cada una más difícil que la anterior. Solo al cumplirlas, su alma encontraría la paz y su crimen sería perdonado por los dioses. Así comenzó el castigo de Hércules. No solo debía enfrentar bestias inmortales, criaturas salvajes y desafíos sobrehumanos, sino también cargar con el peso de su pasado, con la sangre de su familia en sus manos. Pero más que un castigo, estas pruebas se convertirían en su legado, en la historia de un hombre que, pese a su origen divino, tuvo que luchar contra su propia humanidad y su destino. Los 12 trabajos de Hércules lo transformarían en el mayor héroe de todos los tiempos, pero su viaje apenas comenzaba. El primer desafío de Hércules lo llevó a la región de Nemea, donde un león monstruoso sembraba el terror entre los habitantes. Se decía que la bestia era una criatura enviada por los dioses como castigo, pues su piel era tan gruesa y dura que ninguna lanza, flecha o espada podía perforarla. Su rugido era tan ensordecedor que paralizaba a sus víctimas antes de que pudiera devorarlas. Guerreros, cazadores y campesinos habían intentado darle caza, pero ninguno regresó con vida. Hércules, confiado en su fuerza, se internó en las montañas en busca del animal. Tras seguir sus huellas y los restos de sus víctimas, lo encontró descansando en una cueva oscura. Intentó atacarlo con su arco, pero las flechas rebotaron sin causar daño alguno. Entonces comprendió que la única manera de vencerlo era con sus propias manos. El combate fue feroz. El león se abalanzó sobre él con sus garras afiladas, intentando desgarrarlo, pero el héroe lo esquivó con rapidez. Con su inmensa fuerza, lo atrapó por el cuello y, a pesar de la brutal resistencia del animal, lo estranguló hasta quitarle la vida. Al intentar desollarlo, descubrió que ni siquiera su propia espada podía cortar la piel del león. Finalmente, usó las mismas garras de la bestia para lograrlo, y como trofeo de su victoria, confeccionó una armadura con la piel del animal, mientras que su cabeza se convirtió en su icónico casco. Así nació la imagen legendaria de Hércules con la piel del león de Nemea, un símbolo de su invencible poder. El segundo trabajo llevó a Hércules a los pantanos de Lerna, donde una de las criaturas más temibles de la mitología aguardaba en las profundidades de una cueva oscura y fangosa: la Hidra. Esta bestia, descendiente de Tifón y Equidna, tenía múltiples cabezas serpenteantes y aliento venenoso. Pero lo más aterrador era su capacidad de regeneración. Cada vez que se le cortaba una cabeza, 2 más crecían en su lugar. Hércules llegó al pantano y, cubriéndose con un paño para no inhalar los vapores tóxicos que emanaban de la guarida de la hidra, avanzó con cautela. Con su espada cortó la primera de sus cabezas, pero para su horror, 2 nuevas surgieron de la herida. Comprendiendo que no podría derrotarla solo con la fuerza, llamó a su sobrino Iolao para que lo ayudara. Mientras Hércules cortaba cada cabeza, Iolao usaba antorchas para cauterizar las heridas y evitar que se regeneraran. Poco a poco, lograron reducir el número de cabezas hasta que solo quedaba la última y más peligrosa: la cabeza inmortal. Con gran esfuerzo, Hércules la arrancó de su cuerpo y la sepultó bajo una roca gigante, asegurándose de que jamás volviera a levantarse. Antes de partir, el héroe tuvo una idea que cambiaría su destino. Sumergió las puntas de sus flechas en la sangre de la hidra, convirtiéndolas en armas letales. A partir de ese momento, cualquier enemigo que fuera herido con ellas sufriría una muerte lenta y dolorosa. El tercer trabajo de Hércules no se trataba de fuerza, sino de paciencia y resistencia. Debía capturar a la cierva de Serinia, un animal sagrado de la diosa Artemisa. Esta criatura era más veloz que cualquier otra en el mundo, y tenía pezuñas de bronce y astas de oro. Se decía que ningún cazador había logrado siquiera acercarse a ella. Para no ofender a Artemisa matándola, Hércules decidió capturarla con cuidado. Durante un año entero la persiguió a través de montañas, valles y ríos, sin descanso. Finalmente, cuando la cierva se detuvo a beber agua en un arroyo, Hércules aprovechó el momento y le lanzó una red. La criatura luchó con desesperación, pero el héroe la sujetó con firmeza sin causarle daño. Cuando llevó a la cierva ante el rey Euristeo, este quedó sorprendido por la perseverancia del héroe, aunque su envidia crecía cada vez más. El cuarto trabajo llevó a Hércules a las frías montañas de Erimanto, donde un jabalí descomunal devastaba aldeas enteras con su furia incontrolable. Sus colmillos eran tan afilados como dagas y su fuerza podía hacer temblar la tierra. Hércules subió a las montañas y esperó el momento oportuno para atrapar a la bestia. Sabía que no podría someterla de inmediato, así que la provocó y la hizo correr colina abajo, guiándola hacia una trampa natural, una gran zanja cubierta de nieve.
El jabalí, agotado por la persecución, cayó en la trampa, quedando atrapado en la nieve. Hércules lo inmovilizó con sus propias manos y lo ató con fuertes sogas. Luego lo cargó sobre sus hombros y lo llevó ante Euristeo. Al ver el tamaño de la criatura, el rey se asustó tanto que huyó y se escondió en una tinaja de bronce, provocando la risa del héroe. El quinto trabajo no exigía la fuerza de Hércules, sino su inteligencia. El rey Augías poseía establos gigantescos donde miles de animales habían acumulado excremento durante años. La tarea parecía imposible, pues no se podía limpiar manualmente en un solo día. Hércules, en lugar de hacerlo por medios convencionales, ideó un plan astuto. Desvió el curso de 2 ríos cercanos y los dirigió directamente a los establos, haciendo que el agua arrastrara toda la suciedad en cuestión de horas. Cuando terminó, Augías se negó a cumplir su promesa de recompensarlo y expulsó a Hércules de su reino. Más adelante, el héroe regresaría para vengarse de su traición. Las aves del estínfalo eran monstruos alados con garras de bronce y plumas afiladas que podían atravesar la carne como lanzas. Atacaban en bandadas y su número era tan grande que oscurecían el cielo. Hércules intentó abatirlas con su arco, pero eran demasiadas. Entonces recordó un regalo de la diosa Atenea: unos crótalos de bronce, cuyo sonido aterrador haría huir a las aves. Al hacerlo sonar, el estruendo causó el caos entre las criaturas, que comenzaron a huir en desbandada. En ese momento, Hércules aprovechó para disparar sus flechas, matando a muchas y ahuyentando a las demás. El séptimo trabajo llevó a Hércules a la isla de Creta, donde un toro salvaje, de tamaño colosal y de gran ferocidad, causaba estragos en los campos y aldeas. Esta bestia, de brillante pelaje blanco, había sido un regalo del dios Poseidón al rey Minos. Sin embargo, Minos no cumplió su promesa de sacrificarlo en honor al dios del mar, por lo que Poseidón lo volvió salvaje y furioso. Cuando Hércules llegó a Creta, Minos, aterrado por la destrucción que el toro causaba, le permitió enfrentarlo. El héroe localizó a la bestia y esperó pacientemente el momento adecuado para atacarla. Cuando el toro intentó embestirlo con su inmensa fuerza, Hércules esquivó el golpe y con un movimiento veloz lo sujetó por los cuernos con ambas manos. Durante un largo tiempo, la criatura luchó con furia, sacudiendo su cabeza y pateando con violencia, pero Hércules mantuvo su agarre firme hasta que el toro, exhausto, finalmente se rindió. Con su increíble fuerza, el héroe lo subyugó y lo llevó a Micenas, donde el rey Euristeo quedó atónito al ver la magnitud del animal. Pero en lugar de sacrificarlo, Euristeo lo dejó libre, permitiendo que la bestia continuara su rastro de destrucción en Grecia hasta llegar a Maratón, donde sería derrotado más tarde por el héroe Teseo. El octavo trabajo de Hércules lo llevó a enfrentarse a las yeguas de Diomedes, criaturas feroces que no se alimentaban de hierba, sino de carne humana. Estas bestias pertenecían al cruel rey Diomedes de Tracia, quien, con sadismo, las alimentaba con los cuerpos de sus enemigos y prisioneros. Hércules y sus compañeros llegaron al reino de Diomedes y en un ataque sorpresa lograron robar las yeguas y llevarlas a la costa. Sin embargo, los hombres de Diomedes los persiguieron y al ver que no lograría escapar fácilmente, el héroe decidió enfrentarse al propio rey. Tras un combate feroz, Hércules venció a Diomedes y como castigo, lo lanzó a sus propias yeguas, que lo devoraron sin piedad. Con su hambre saciada, los caballos se calmaron y Hércules los llevó de regreso a Micenas, donde Euristeo, asustado por su ferocidad, decidió liberarlos en los campos, donde eventualmente fueron devorados por bestias salvajes. El noveno trabajo llevó a Hércules a una misión más diplomática que brutal. Debía obtener el cinturón de Hipólita, la reina de las Amazonas, un símbolo de poder que había recibido de Ares, el dios de la guerra. Inicialmente, Hipólita, admirada por la fama de Hércules, estuvo dispuesta a entregarle el cinturón sin luchar. Pero Hera, disfrazada de amazona, sembró la desconfianza entre las guerreras, haciéndoles creer que el héroe planeaba secuestrar a su reina. Así estalló un feroz combate entre Hércules y las amazonas. A pesar de su fuerza, el héroe se vio superado en número, por lo que, en medio del caos, se vio obligado a matar a Hipólita y tomar su cinturón por la fuerza. Con su misión cumplida, partió rápidamente antes de que más guerreras pudieran atacarlo. Aunque había conseguido el cinturón, su victoria quedó manchada por la traición de Hera, quien una vez más se había asegurado de hacer su camino más difícil.
El 10º trabajo llevó a Hércules hasta los confines del mundo, más allá del océano, hasta la mítica isla de Eriteia, donde habitaba Gerión, un colosal gigante de 3 cuerpos y 3 cabezas. Gerión poseía un ganado de bueyes rojos, protegidos por un pastor llamado Euritión y su feroz perro, Ortro, una criatura de 2 cabezas y hermano de Cerbero. Al llegar a la isla, Hércules fue atacado por Ortro y Euritión, pero con su garrote los derrotó con facilidad. Entonces, tomó el ganado y se dispuso a marcharse. Pero en ese momento apareció Gerión, armado con una enorme lanza y furioso por el robo de sus animales. La batalla fue intensa, pero Hércules, recordando su ventaja, utilizó su arco con flechas envenenadas con la sangre de la hidra. Con un solo disparo certero, atravesó los 3 cuerpos del gigante y lo abatió al instante. Tras una larga y difícil travesía para cruzar Europa con el ganado, finalmente llegó a Micenas, entregándolo a Euristeo y completando su 10ª prueba. Las manzanas de oro del jardín de las Hespérides eran frutos sagrados que otorgaban la inmortalidad. Estaban custodiadas por las Hespérides, ninfas hijas de Atlas, y por el temible dragón Ladón, una serpiente gigantesca de 100 cabezas que nunca dormía. Para llegar hasta ellas, Hércules pidió consejo al titán Atlas, el mismo que sostenía el cielo sobre sus hombros. Atlas, agradecido por su ayuda, se ofreció a recoger las manzanas por él, pero a cambio, Hércules debía sostener el cielo en su lugar. El héroe aceptó y cargó con el peso del firmamento mientras Atlas iba a buscar las manzanas. Sin embargo, al regresar, el titán intentó engañarlo diciendo que él mismo llevaría las manzanas a Euristeo. Hércules, astuto, fingió aceptar, pero le pidió a Atlas que sostuviera el cielo solo un momento para acomodarse. Cuando el titán retomó su carga, Hércules tomó las manzanas y huyó, completando su 11º trabajo con astucia en lugar de fuerza. El último y más aterrador trabajo llevó a Hércules a descender al inframundo para capturar a Cerbero, el temible perro de 3 cabezas que custodiaba las puertas del reino de los muertos. Guiado por Hermes y Atenea, Hércules descendió al Hades y se presentó ante el dios de los muertos. Hades, sorprendido por su valentía, aceptó dejarlo llevarse a Cerbero, pero con una condición: debía atraparlo sin armas. Hércules se enfrentó al monstruo con su pura fuerza, esquivando sus mordidas y sujetándolo con un agarre implacable. Tras una intensa lucha, logró dominarlo y lo llevó a la superficie. Cuando llegó a Micenas con Cerbero encadenado, Euristeo, aterrorizado, le suplicó que lo devolviera al inframundo lo antes posible. Así, Hércules completó su último trabajo y obtuvo el perdón de los dioses. Con sus hazañas, se convirtió en el más grande héroe de Grecia, aunque su destino aún le tenía reservadas más pruebas hasta su ascensión al Olimpo. Hércules se unió a Jasón y los argonautas en la búsqueda del vellocino de oro. Su fuerza fue invaluable, pero su viaje se vio interrumpido cuando su amigo Hilas desapareció, atrapado por unas ninfas en una fuente encantada. Devastado, Hércules abandonó la expedición para buscarlo, aunque nunca lo encontró. Tiempo después, en su camino de regreso, Hércules se encontró con Anteo, un gigante invulnerable que obtenía su fuerza de la tierra. En un combate feroz, Hércules comprendió su secreto y, levantándolo en el aire, lo asfixió, terminando así con el invencible guerrero. Hércules encontró el amor nuevamente en Deyanira, una princesa de Calidón. Juntos partieron para empezar una nueva vida, pero su destino estaba sellado por la maldición del centauro Neso. Al cruzar un río, el centauro Neso ofreció su ayuda a Deyanira, pero intentó secuestrarla. Hércules, encolerizado, disparó una flecha envenenada con la sangre de la hidra y lo abatió. Con su último aliento, Neso engañó a Deyanira, diciéndole que su sangre sería un filtro de amor para evitar la infidelidad de Hércules. Con el tiempo, los rumores de las aventuras de Hércules llegaron a oídos de Deyanira. Temiendo perder su amor, decidió impregnar una túnica con la sangre de Neso y se la entregó a su esposo. Al ponérsela, el veneno comenzó a arder en su piel, quemándolo desde adentro. Su carne se consumía con un dolor indescriptible, pero la prenda no podía ser retirada. Comprendió demasiado tarde la traición y el engaño del centauro. Retirándose a una colina, construyó su propia pira funeraria. Se despidió de sus seres queridos y, en un acto de valentía, se lanzó al fuego. El humo se elevó al cielo y con él el espíritu del héroe ascendió. Zeus, conmovido por el sacrificio de su hijo, decidió concederle la inmortalidad. Entre relámpagos, Hércules fue llevado al Olimpo, donde fue recibido como un dios. Allí, en la morada de los inmortales, se casó con Hebe, la diosa de la juventud, alcanzando la gloria eterna. Así terminó la historia de Hércules, el héroe que desafió dioses y monstruos, cuya fuerza y valentía lo elevaron más allá de la muerte. Su legado vive en los cielos, donde su espíritu sigue protegiendo a la humanidad.